Máquina, ¿cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, máquina. Con ustedes, este humilde servidor Jason Franco, desde la ciudad de Itagüí, Colombia, trayéndoles nuevamente un video para este canal, máquina. Bueno, y el día de hoy quiero contarles algo eh, maravilloso, estupendo, que ha sucedido en mi vida. No es día de hoy, pues desde hace mucho tiempo. Algo que ha sucedido en mi vida, obviamente, desde hace tiempo y que yo promulgo mucho, y es el hecho de yo poder haber superado 15 años de drogadicción, máquina. A día de hoy, 6 de enero de 2026, máquina, yo estoy cumpliendo, digamos, bueno, no exactamente hoy, bueno, no sé si fue hoy o sí, digamos que sí, exactamente hoy, porque hace exactamente 3 años, 3 años, 6 de enero del 2023, máquina, fue la última vez que yo consumí drogas y alcohol. Hace 3 años, máquina, exactamente. Y bueno, como les digo, es algo que a mí de verdad, créeme que me ha cambiado la vida y como me enorgullece decirlo, máquina, porque no todo el mundo es capaz de hacer eso, no todo el mundo es capaz de superar eso. Los mayores problemas del ser humano, las adicciones, sobre todo en este caso las drogas y el alcohol. Hay gente que se le hace más fácil hacerse rica, hacerse millonario, que superar las drogas, máquinas. Y yo lo he hecho, para la gloria de Dios puedo decir lo que lo he hecho, máquinas. A día de hoy, como les digo, son 3 años desde la última vez que lo hice. Y fue precisamente pues para esta fecha. Es una fecha, como les digo, bastante memorable, imposible de olvidar porque el día de ayer, 5 de enero, fue el cumpleaños de mi hermana. Precisamente fue por eso la rumba, esa última rumba en la que estuve. Eh, Fue una fiesta de 3 días, imagínense, de 3 días duramos consumiendo alcohol. Obviamente ellos no consumen drogas, mi familia no consume drogas, ni mi hermana ni yo. Obviamente eso es algo que hacía yo escondido, en secreto. Pero sí, máquinas, fueron 3 días que estuvimos de fiesta. En ese entonces iniciamos el 4 de enero, un día antes del cumpleaños de mi hermana. Su cumpleaños fue el 5 de enero y terminamos la rumba hasta el día siguiente, 6 de enero. O sea, fueron 3 días de seguido bebiendo, máquina. Yo, como les digo, por mi parte, a escondidas consumiendo drogas, fumando marihuana, consumiendo también cocaína, máquina. Y bueno, mira, a día de hoy ya son 3 años exactamente desde esa vez, máquina. ¿Y qué puedo decirle? Como le he dicho a mucha gente, como de pronto les decía a mis compañeros de trabajo en ese entonces cuando estaban en el Ecuador, que había unos hasta que se reían, se burlaban porque decían cuando de pronto ya sabían lo que iba a decir cuando de pronto yo tocaba el tema. De pronto le iba a decir a otro, a alguien nuevo, a alguien a quien no le había dicho, que de pronto estaba dándole un consejo a algo en el momento. Ya saben lo que iba a decirle, de que yo llevaba 3 años ya de haber dejado las drogas y el alcohol, y era que la mejor decisión que había podido tomar en mi vida. Siempre digo lo mismo, máquina, y lo repito, lo recalco porque es la verdad, máquina. Y bueno, ¿qué les digo? Contarles parte de mi experiencia a raíz de eso todo este tiempo. Bueno, como les digo, bueno, ya son 3 años inmediatamente, porque bueno, esa fue la última vez de pronto que yo, digamos, lo hice a voluntad propia, porque ya después de ahí, digamos, eh, les cuento para que me entiendan. Posterior a esa vez, a esa rumba que ya yo tomé la decisión, dije hasta aquí, no consumo más droga, no consumo más alcohol. Posterior a eso, después conocí a Yados, a mi mentor, que fue también el que me ayudó a salir de eso, a dejarlo. Bueno, pero posteriormente al mes siguiente, eso fue en febrero sí de ese mismo año, yo me tomé también unos tragos de alcohol. Fueron como uno o dos, no recuerdo, pero esa vez fue algo eso como por conveniencia, máquina. En ese entonces yo estaba tratando de vender mi moto para venirme hacia Medellín. Ya yo cuando eso había decidido obviamente venirme a Medellín, dejar mi ciudad, y obviamente no tenía dinero con qué, necesitaba dinero para estar acá un tiempo. En ese entonces yo no sabía de que acá uno podía trabajar en la moto por las aplicaciones como Uber, InDriver. En ese entonces eso apenas estaba cogiendo fuerza. Por esa razón yo no me vine en mi moto. Si no, créanme que aquí estuviera conmigo. Pero bueno, las cosas pasan por algo. En ese momento yo no sabía eso. Yo sabía que necesitaba dinero para estar acá un tiempo, para sostenerme. Por lo menos un mes, dos, lo que fuera, mientras conseguía trabajo. Y obviamente pues la decisión
más obvia era vender mi moto, era lo único que tenía en ese entonces, yo no tenía más nada. Eh, bueno, yo decidí vender mi moto y obviamente la persona que le vendí mi moto, que era pues, el familiar pues, de una persona con la que yo salía, bueno, da igual. Esa persona, él tiene negocios, establecimientos de licor. Y la vez, pues obviamente cuando yo fui allá a hablar con el tema de la moto, por la moto, esa persona estaban tomando alcohol, bueno, había mucha gente también conocidos ya que también lo estaban haciendo y ustedes saben cómo son las cosas, máquina, lo que pasa en ese entonces cuando yo de pronto todavía no tenían fortalecido mi carácter y ese poder de decisión de decir que no. Y como les digo, que obviamente yo quería hacer mi negocio, obviamente no quería resistirme ni de pronto poner trabas para hacerlo más rápido. Yo accedí esa vez estando ahí a tomarme como uno o dos tragos, creo que fueron, pero yo obviamente no lo hacía, como les digo, o sea, yo me hacía el bobo, yo hacía que tomaba y que no, y lo botaba y así. No fue que tomara alcohol como de pronto otras veces que me emborrachara, no. Simplemente me acepté como don mientras estaba ahí, mientras hablaba lo de mi negocio, el tema de la moto. Y ya, posteriormente a eso hablamos lo que hablamos, yo me fui de una, me fui. Y otra vez fue el 31 de diciembre del año pasado. Digamos, bueno, el año pasado no, porque fue 2025. Del año antepasado, 2024 para 2025, estando en el Ecuador. También, en ese entonces, bueno, yo me había quedado ya sin trabajo, el trabajo en el que estaba me había salido. Me había tocado entregar pues la casa donde vivía, el apartamento. Me había ido a tocarme, me tocó irme a vivir con un primo. Bueno, en realidad es un amigo, pero lo considero primo, lo considero familia, es papá de unos primos míos, que fue la persona por la cual yo fui al Ecuador. Y bueno, a mí me tocó irme a vivir con él en ese entonces. Yo pasé diciembre allá con él y con su familia, la familia de su mujer. Y obviamente como todo, como ustedes saben, ellos también ese día, obviamente se reunió la familia, estuvieron de fiesta, estuvieron también tomando. Obviamente también me insistieron para que participara, sobre todo mi amigo, porque yo no quería, yo me iba a acostar a dormir desde temprano. Yo ese día trabajé, terminé de trabajar como a las 10 de la noche, llegué a casa, me bañé, ya me había hasta acostado, ya me iba a acostar a dormir. Cuando él llegó a insistirme que por qué no salía, que por qué no bajaba, que esto, que lo otro, en fin. Y ustedes saben cómo es. Obviamente me tocó pues asistir a la reunión, estuve ahí con ellos. Y entonces también ese entonces un pues familiar de él, de su pareja, de su mujer también, insistente, ya tomado, como le digo, ya llevaba por el alcohol tomado, insistente que tomara, me pasó creo que fue un vaso de whisky, no sé. Pero yo esta vez sí pues me evadí. Yo lo que hice fue que le eché mucho hielo a eso y esperé a que todo eso se aguara, o sea, que fuera pura agua, que ya no hubiera licor, y tomaba sorbitos, o sea, hacía como les digo, la simulación que estaba tomando, como para de pronto, más que todo, como para evitar esa discusión, ¿si me entienden? Ese debate de que, que por qué, que esto, tú sabes, ustedes saben ya cómo es eso, y más que todo una persona de pronto que ya está bajo los efectos del alcohol no te va a entender que no quieres tomar, no por esto, no. Entonces yo como para evitar eso simplemente lo que hice fue eso, llené el vaso de hielo, esperé que se aguara, que ya no fuera licor y lo que hacía que tomaba de sorbito y botaba, o sea, prácticamente como no hubiera tomado nada. Esas fueron esas como que las dos veces que tuve acercamiento al alcohol después de que obviamente yo tomé esa decisión de que ya no lo iba a hacer más. Fueron esas, pero máquina, o sea, ya después de esa, como les digo, después de esa última rumba que sucedió hace exactamente 3 años, como les digo, en el 2023, que obviamente yo lo hice a conciencia, a voluntad propia, que voy a tomar y que quería y todo eso. Después de esa máquina no ha habido más, digo, más nunca. Consumo de drogas sí, ni por equivocación, ni en broma, ni de a poquito, no, es así, de raíz. Solo el tema ese con el alcohol que le estoy comentando, pero de drogas nada, máquina. Entonces, como les digo, ya son exactamente 3 años máquinas de estar limpio, limpio de drogas, limpio de alcohol, limpio de fiestas, de todo máquina. Y como les digo, en realidad no me arrepiento de nada, antes al contrario, les repito, es la mejor decisión que creo que he tomado en mi vida, máquina. A día de hoy me siento, como les digo, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo a veces, máquina. A pesar que de pronto, no voy a decir esa frase porque yo la animé en una frase que yo decía mucho, de que a pesar que no esté en mi mejor momento, algo, pero no, algo que he aprendido de pronto de mis mentores es lo mismo, de que siempre estás en tu mejor momento, máquina. Este es tu mejor momento, el presente, la hora, porque es el único que tienes. El pasado ya no existe y el futuro no está asegurado, tú no sabes. Entonces este es el mejor momento.
Por eso ya no digo eso, de que no, que a pesar que no esté en mi mejor momento, no máquina, estoy en mi mejor momento, me siento bien, o sea, me siento tranquilo. eh, a pesar de que, como les digo, tengo problemas, tengo deudas, como todo, tengo obviamente razones por las que trabajar, que eso es bueno, pero tengo todos estos inconvenientes también que todos tenemos. También me suceden cosas, digamos que para algunos son malas, para mí son buenas, todo es positivo. Pero a pesar de todo, máquina, como le digo, de lo que como me sienta, de que no tenga las cosas que quiero, esa es la frase correcta. A pesar que no tenga las cosas que quiero, o no esté viviendo la vida que quiero todavía, máquina, créeme que el simple hecho yo de haber dejado de eso, de tener este tiempo para acá, esta claridad mental y, como les digo, esa potestad sobre mi vida, de que, o sea, de que ya nada me domina, que ya eso no me roba el tiempo, la calma, ¿no? Máquina, ya para mí eso es ganancia, créeme que yo me siento muy bien y eso, como les digo, me ha puesto a mí en un camino en el que yo sé muy claramente, máquina, lo que quiero para mi vida, que obviamente es Dios, Dios primero, acercarme a Él, máquina, y que bueno, que todas las cosas que yo obviamente me proponga, las voy a lograr, máquina, porque sé que así como he hecho eso, como les digo, o sea, fueron 15 años que estuve batallando con eso, en la actualidad ya son 3. Máquina, si yo pude superar eso, pude haber hecho eso, máquina, ¿qué más no voy a lograr? ¿Qué más no voy a lograr? Dímelo tú. Entonces, ¿qué más ganancia que esa? ¿Qué más victoria que esa? El haber superado eso y el saber que soy capaz de lograr cualquier cosa que quiero, que les repito, como les digo, a pesar que de pronto no tenga todas las cosas que quiero o en estos momentos no esté viviendo la vida que quiero, sé que lo voy a lograr, máquina. Sé que lo voy a hacer porque obviamente he hecho algo tan grande que no hace todo el mundo, que fue el hecho de haber superado eso, esa adicción, esas adicciones y tener ya, haberlo sostenido durante 3 años, máquina, 3 años, 3 años, máquina, grandioso, como les digo, maravilloso. Eh, ¿Qué más? Creo que es el mayor éxito. Creo que es uno de los mayores éxitos que una persona puede lograr en la vida. Superar eso y nada, máquina. Simplemente compartirles eso de que si tú eres una persona de pronto que estás viviendo eso y necesitas ayuda, máquina, bueno, la forma que yo puedo, lo que yo puedo recomendarte, lo que yo puedo decirte, máquina, es que te acerques a Dios, que busques más a Dios. Obviamente también que encuentres un mentor, una persona que ya obviamente haya caminado ese camino, que ya lo haya hecho, que ya lo haya superado, obviamente esa persona te va a ayudar. Tú también tienes que cambiar tus hábitos. Bueno, lo primero que yo hice obviamente fue cambiar mi entorno, salir de mi ciudad, máquina, porque obviamente si tú no cambias tu entorno, si tú no dejas de juntarte con las personas que sales, con las que hacías eso, obviamente nunca lo vas a poder superar. Eso fue lo primero que yo hice también, cambiar mi entorno, máquina, y después de eso, bueno, también tienes que crear un proceso, si ves, cambiar unos hábitos, como te digo, crear una rutina. Eh, si tienes que volverte rutinario, construir disciplina. Y eso lo haces como a través de gimnasio, máquina. Por eso ustedes ven que yo soy fanático de gimnasio, de fitness. Pues gimnasio fue lo que a mí me cambió y me salvó la vida, siempre lo digo. El gimnasio fue la herramienta que Dios me dio para que yo obviamente cambiara mi vida, para que cogiera otro enfoque, otro rumbo. Eso fue lo que me salvó, máquina, cuando yo empecé a entrenar en el gimnasio y empecé a verme bien, empecé a tener resultados. Ya obviamente ya yo no quería ni salir de fiesta, ni salir con mis amigos con los que tomaba, con los que fumaba, en lo que hacía nada de esas cosas, máquinas. ¿Por qué? Porque obviamente yo gastaba toda mi semana, eh, todos mis días en el gimnasio, entrenando, comiendo bien, haciendo dieta, esto, lo otro. Bueno, que a pesar de en ese entonces no sabía cómo hacer una dieta, no sabía de macro, sobre nutrición, nada de eso. Pero igual yo trataba de comer bien, saludable, entrenaba todos los días, de lunes a sábado, solo descansaba los domingos. Pero entonces ya hacía todo eso, todo ese esfuerzo, eso es una inversión, máquina, eso gastaba, requiere tiempo, energía, dinero, como les digo. Y entonces cuando a veces llegaba el fin de semana y salía de fiesta, tomaba, amanecía, al día siguiente el domingo amanecía cansado, otra vez salía de fiesta, entonces cuando llegaba el lunes en la mañana obviamente estaba cansado, no quería gimnasio, no entrenaba bien, no rendía igual. Entonces perdía todo ese progreso de la semana, lo perdía en 2 días, el fin de semana, entonces yo decía, no, no está bien, ¿para qué voy a hacer eso? Como yo no, obviamente no voy a dañarme más. Y eso poco a poco fue lo que me fue haciendo salir de eso y alejarme de todas esas personas, máquinas. Obviamente también están los tropiezos, los golpes que tuve, las crisis financieras, económicas. eh, o sea, perdón, que me rasca la mano.
todas esas cosas que me pasaron también me fueron obviamente alejando de todo eso, pero máquina, sí, como les digo, o sea, lo principal, la herramienta que me ayudó así, sí, a ponerle fin duro fue el gimnasio, máquina, el fitness. Entonces eso obviamente también lo que puedo recomendarte, bueno, leer también, obviamente la lectura. Como te digo, o sea, es cuestión de cambiar tus hábitos, es cuestión de cambiar tus hábitos, lo que haces diariamente, eso es lo que va a crear a ti una disciplina y te va a hacer que de pronto que tú cambies el enfoque, que crees una nueva mentalidad. También obviamente tienes que ponerte metas, tener planes, decir, bueno, yo voy a hacer esto, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero esto para mi vida, bueno, yo voy a trabajar de cierta manera, voy a trabajar ciertos años en estos trabajos, voy a ahorrar, voy a hacer esto, lo otro, en fin, todo eso, máquina, se tienes que buscar las maneras de que tu mente siempre esté ocupada en las cosas que tú quieres hacer, en lo que tú quieres para tu vida, máquina, porque cuando tú tienes un espacio de tiempo, así sea corto, para pensar sin hacer nada, máquina, ahí es donde se te dañan los planes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y le regalo esta frase. El aburrimiento te lleva al deseo y el deseo te lleva a los vicios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes demasiado tiempo libre, tú obviamente pierdes el enfoque, pierdes la visión. Ahí es donde viene el aburrimiento, te aburre. ¿Qué pasa cuando te aburre? Empiezas a desear, quiero esto, quiero lo otro, quiero visitar a esta vieja, quiero hacerme la paja, quiero hacer esto, lo otro. Viene el porno, las distracciones, las redes sociales. Entonces ahí es donde viene el resto. eh, eh, te escribe de tal vieja, vienes y tal, ya empiezas a hacer planes, ya quieres salir de fiesta, quieres tomar, quieres esto, lo otro, máquina. Y ahí es donde vienen los vicios, y ahí es donde viene la destrucción, vuelves y caes, el mismo entorno, máquinas. Entonces, como les digo, yo voy a estructurarlo, voy a escribir, me comprometo aquí públicamente a escribir los pasos detallados de cómo yo hice para superar la droga, la adicción, esas mis adicciones, cómo lo hice, o sea, puntos clave y estratégicos para superarla y se los voy a grabar por aquí en un video y se los voy a compartir máquina. Así que nada, simplemente, bueno, quise traerles este mensaje, compartirle porque yo sé que esto a muchas personas les va a ayudar, hay muchas personas que yo sé que de pronto puedan estar padeciendo lo mismo y esto les va a dar mucha fe de que sí se puede, máquina, que sí se puede lograr, sí se puede salir de ahí, máquina, con Dios se puede. He dicho, todo se puede, todo es posible para el que cree, también está escrito en la Biblia. Todo es posible para el que cree, máquina. Es simplemente como te digo, que tú tengas fe, convicción, que tengas ganas y sobre todo la mentalidad, que adoptes los hábitos necesarios, máquina, y que trabajes por eso, que trabajes por eso. Pídele a Dios y trabaja por eso, máquina, pero sí se puede, todo es posible para el que cree, recuerda. Entonces nada, máquina, vamos a dejarla por aquí, ya está bastante largo el video, así que ya saben, las mejores, estamos activos. Ya sabes que si gusta también puedes escribirme, máquina, y con gusto te doy mi ayuda para que salgas de ese mundo oscuro, que yo sé lo que se siente porque ya estaba ahí, máquina. Entonces nada, las mejores, estamos activos.